nuestras noticias. Moneda y finanzas, con Raúl López de Andes. Bueno, en realidad hay que ver cómo ven los contribuyentes el vaso, si medio vacío o medio lleno, porque si de impuestos se trata, le aumentaron a los impuestos lo que no estaba programado para aumentarlos. Y me explico. Hoy tenemos una nueva ley del impuesto sobre la renta, una nueva ley que entró en vigor el 1 de enero del 2014, pero en la anterior ley, la que derogaron, decía que en el 2014 y 2015 prácticamente íbamos a pagar, en vez de una tasa del 35% que nos recetaron este año, íbamos a pagar una tasa del 29% y del 28%. ¿Qué más le pueden aumentar de impuestos? ¿Qué hay más allá de la tasa del 35%? Pues simplemente lo que hay es que la gente no tendrá capacidad de pagar sus propios impuestos. ¿Qué más aumentar quieren? Que ya la franja fronteriza, en vez de pagar un 11%, paga una tasa general del 16% en materia del impuesto al valor agregado. ¿Qué más le van a aumentar? Y si a eso vamos, todos los aumentos que hubo en el pago de derechos a la federación, hay un capítulo especial para eso. Bueno, yo creo que si aumentaran un poco más los impuestos este gobierno, pues definitivamente nadie podría pagar sus propios impuestos. Yo creo que aquí es importante comentar tres cosas para nuestros amigos contribuyentes. La primera, la gran pregunta, ¿es que aumentar impuestos en México significa tener mayor recaudación? La respuesta es no. Por todos los años anteriores, cuando han aumentado las tasas de los impuestos, el mexicano no paga los impuestos. ¿Por qué? Porque regularmente en una máxima jurídica y fiscal se dice que entre mayor es la tasa de impuestos, menor es la recaudación voluntaria que haga, en este caso, el pago del contribuyente. Es decir, a mayor tasa de impuestos, menor paga y se desincentiva el contribuyente. Les voy a poner un ejemplo. Cuando la tasa del impuesto al valor agregado, en la época donde el subsecretario era, en este caso, el que fue después secretario de Hacienda y director de Telefónica, en aquel tiempo se pagaba una tasa de IVA del 15% y se disminuyó a una tasa del 10%. ¿Qué pasó en ese momento en la recaudación del país? Por arte de magia y porque los contribuyentes lo vieron como un cambio positivo a su economía y a su bolsillo, aumentaron la recaudación el gobierno federal. ¿Por qué? Porque las tasas menores hacen que el contribuyente voluntariamente tenga la posibilidad de decir, ahorita que están bajas las tasas es cuando me voy a poner al corriente. Pero cuando aumentan el impuesto, de por sí ya la gente debe, definitivamente no hay un incentivo en ese sentido. Es verdad que quitaron dos impuestos. Quitaron el impuesto a los depósitos en efectivo, que la verdad ya no venía recaudando lo mismo, venía a la baja, y quitaron el impuesto estatal, el impuesto empresarial de tasa única, el IETO, que en realidad hacía lo mismo que el impuesto sobre la renta. La gran diferencia es que ahora las grandes deducciones que tuvo el impuesto sobre la renta las quitan, y para que lo hagan más gravoso y que ahora sí paguen más impuestos sobre la renta la gente de lo como venían pagando de diciembre del 2013 hacia atrás. Eso lo mismo sucede en el gobierno del estado. En el gobierno del estado dice el gobierno que no aumentó los impuestos, pero la verdad es que si revisan
el aumento de derechos que venían desde el 1 de mayo del 2010 eran elevadísimos. Y le voy a poner solamente un solo ejemplo. Si ustedes revisan el capítulo del pago de derechos por escrituración, por las compraventas de los bienes inmuebles, en este año 2014 resulta que le cambiaron un párrafo a este pago de derechos. Antes se pagaba con el 1% del total de la compraventa. Bueno, le resultaba muy fácil a la gente saber que entre mayor sea el valor del inmueble, pues iban a pagar el 1% de este. Entre menor fuera el valor del inmueble, de la compraventa, pues iba a ser el 1%. ¿Y a dónde le dejaron? Lo dejaron en 180 días de salario mínimo. ¿Eso qué significa? Que el que tenía un predio como de 30, 40 mil pesos, pues iba a pagar unas cantidades 100 veces más caras que el 1% que le hubiera salido con la ley del 2013. Fue tanto el encono y el problema que suscitó entre notarios y compradores y vendedores, que no le quedó más remedio al gobierno del estado volver otra vez a la tasa del 1% cuando se refiere a estas compraventas a través de escritura por feudatario. Son errores que de alguna manera cuando pasan lo único que les interesa es recaudar más, pero no saben el impacto social que pueden tener con los contribuyentes. También es importante decirles que en realidad el gobierno federal, con todo el cambio del régimen de pequeños contribuyentes e intermedio por el de incorporación fiscal, que no es mal el régimen, sin embargo, la verdad lo hizo tan rápido que no hubo un periodo de transición y lo único que está haciendo es prorrogar y prorrogar y prorrogar y prorrogar ese pago de impuestos que ahora solamente van a ser declaraciones. Lo que debió haberse pagado en el mes de marzo, ahora se va a declarar en el mes de mayo. Verbigracia también con las nóminas timbradas, que nadie sabe muy bien a ciencia cierta, pero que todos los sistemas de cómputo de software en materia fiscal están retrasadas porque no hayan la manera de adaptarlas a las reformas tan abruptas que recibimos el 1 de enero del 2014. Por ende, amigos y amigas radioescuchas, es importante que entiendas que por parte del gobierno federal o estatal o municipal es muy difícil la baja de los impuestos porque a ellos lo único que les interesa es recaudar más a costa de lo que sea para seguirlo gastando en sus campañas políticas, en los partidos políticos con más de 4.000 millones de pesos y seguirlo gastando abiertamente porque ellos mismos se lo legislan y ellos mismos se los cobran. No esperemos que se le dé más recursos a la calidad de la educación, porque creo que es entre 1 1.5% del total del presupuesto, la mayoría se va a nóminas. No esperemos que con nuestros impuestos haya mejores escuelas en infraestructura. La verdad, no hay buenas escuelas. Hay muchas que están gracias a los padres de familia que las sostienen. Tampoco esperemos que con el pago de los impuestos tengamos mejores vialidades, porque Villahermosa está llena de baches. La gente ha cambiado 2 veces sus rines, sus llantas. No esperemos que con el pago de los impuestos tengamos servicios de primera. Pero soy optimista con todo eso. ¿En qué sentido? Tengo fe de que la gente va a despertar, de que la gente se va a cansar y sobre todo va a entender que papá gobierno no nos viene a resolver ningún problema, sino que al contrario nos da un poquito más de problemas. Es importante que veas tus finanzas personales. Es importante que nos quitemos la mentalidad de que nos van a resolver nuestros problemas. Hágalo usted mismo. Yo creo que hay otras maneras de poder resolver nuestros problemas
Y son otras vías que no nos han enseñado. Es verdad que hay ricos y hay pobres. La riqueza se hereda, pero también te digo, la pobreza también se hereda. Es importante que nos quitemos el velo de los ojos de que nadie va a venir a resolver los problemas como el del empleo, porque el gobierno no da empleos. El que da empleos es la iniciativa privada, aunque las circunstancias que nos dan no son las óptimas. Tenemos que entender que tenemos que buscar nuevas formas y ser empresarios del siglo XXI y no vivir en el pasado de como antes estuvimos y que nos iba bien, porque ahora vamos a seguir teniendo gobiernos más endeudados, con menos controles del presupuesto y ciudadanos también más endeudados con sus tarjetas de crédito o de crédito. Es importante que este 2014 nos pongamos a trabajar, seamos más productivos, pero sobre todo, nos demos cuenta que algo estamos haciendo mal, porque siempre hacemos lo mismo y no nos resulta. Como decía Albert Einstein, no te quejes si las cosas no te salen bien, porque sigues siempre haciendo lo mismo. Es importante que te des cuenta y sobre todo, que estés preparado, porque en este año 2014 muchos ciudadanos van a obtener su libertad financiera. ¿Cuándo y cómo la van a obtener? Estate pendiente en NN con nuestras Noticias. Moneda y finanzas con Raúl López de Andes.